El llamamiento de Mateo. Jesús venía realizando un ministerio intensivo, la gente se convertía, había multitudes que lo perseguían, la oposición ha comenzado y en medio de todo eso, este también fue un motivo de oposición porque Jesús se junta con pecadores. El llamamiento de Mateo se registra en Marcos capítulo 2, Mateo capítulo 9 y Lucas capítulo 5. Mateo era un publicano, esto quiere decir un cobrador de impuestos para los romanos. Palestina estaba dominada por el imperio romano y los publicanos eran judíos que trabajaban para el extranjero. Los patriotas los consideraban traidores y el pueblo se daba cuenta de que se llenaban el bolsillo, hasta los mendigos se negaban a recibir sus limosnas. Decía, el publicano, el cobrador de impuestos, era una persona sumamente odiado porque se enriquecía trabajando para el extranjero y se enriquecía oprimiendo a su propio pueblo. Los romanos tenían un sistema de recaudación de impuestos, por lo que se prestaba a algunos abusos. Entonces ponían, por ejemplo, a Mateo en un lugar como Capernaum y habrán dicho, bueno, acá tenés 50.000 personas, viven en esta zona, nosotros queremos que anualmente vos nos entregues eh, 100.000 denarios. Así que cobrá, ahí están los soldados si te hace falta. ¿Y qué voy a ganar? Preguntaría Mateo. Dice, bueno, todo lo que recaudes por encima de los 100.000 que nos tenés que dar a nosotros, ese va a ser eh, tu sueldo. Entonces se prestaba a usos, a cualquier cosa. Cobradores de impuestos se habían enriquecido de una manera descontrolada. Sin embargo, Cristo llamó a este publicano para que lo siguiera. Con Dios, a través de Cristo, hay misericordia para perdonar los pecados más graves y gracia para cambiar a los pecadores más grandes y hacerlos santos. Entonces Mateo estaba en su banco, donde cobraba los impuestos. Muchos estudiosos bíblicos entienden que él se ubicaba ahí cerca del lago, trabajaba en Capernaum, cerca del lago, y probablemente era odiado por los pescadores, que ahí apenas tenían una buena pesca, ya lo estaban esperando para cobrarle el impuesto. ¿Qué significa lo que Jesús le dijo a Mateo? Perdón, que Jesús dijo en Marcos capítulo 2, versículo 17, acerca de Mateo. Los sanos son los que se consideran sanos. Y Jesús dijo, yo no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, o el médico, los médicos, o sea, los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Mm? Los sanos no tienen necesidad de médico y los sanos en sí son los que se consideran sanos. Consideran que no necesitan nada. Ellos no van al médico. Los que se consideran sanos, ellos no van al médico. Los que van al médico son los que se consideran enfermos. Entonces Jesús de esta manera estaba diciendo, yo no vine a llamar a los religiosos, que no tienen problema, que no necesitan de nada. Yo vine para los que tienen necesidades reales. Jesús vino para los que reconocen su necesidad. Y Mateo era uno de ellos. ¿Sí? El conflicto por el ayuno. Este está en Marcos capítulo 2, del 18 al 22, Mateo 9, 14, 17 y Lucas 5. Para el judío las tres grandes obligaciones de la vida religiosa eran el ayuno,
la oración y la limosna. La religiosidad de una persona se medía por cuán dedicado era al ayuno, a la oración y la limosna. En la época de Jesús, los fariseos oraban 3 veces por día, ayunaban 2 veces por semana, los lunes y los jueves, y daban limosna siempre que podían y siempre que los vieran. Había un solo día al año en que era obligatorio ayunar, y ese día era el día de expiación. No había una obligatoriedad en cuanto al ayuno. Sin embargo, los religiosos de la época de Jesús ayunaban 2 veces por semana, entonces le reclamaron a Jesús. Y fíjese qué perverso que es la oposición y la enemistad contra el Evangelio, que los fariseos buscaron a los discípulos de Juan, le envenenaron la cabeza y fueron los discípulos de Juan los que le dijeron a Jesús que ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan, o sea, aún después de la muerte de Juan, siguieron activos como un movimiento religioso. En Hechos capítulo 19, ahí aparecen los discípulos de Juan, los encuentra el apóstol Pablo. Y al parecer estos habían sido influenciados por los fariseos para confrontar a Jesús. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Entonces Jesús les responde con un par de ilustraciones, un par de metáforas, y una de ellas es la ilustración de la boda. Para entenderla hay que conocer un poquito el contexto, cómo eran las bodas hebreas. Resulta que luego de que alguien se casaba, no se iban de luna de miel, sino que se quedaban en casa por una semana y disfrutaban de los amigos. Entonces alguien se casaba y durante una semana recibía visita de los amigos, iban, los felicitaban, volvían a brindar, volvían a comer. Era un festejo de una semana. Y el novio representa a Jesús. El esposo representa a Jesús. Y los invitados simbolizan a los discípulos. No es tiempo de ayunos y de afligirse, sino de regocijarse. Ahora, Jesús dice, ahora ellos tienen al novio. Ellos se están alegrando con el novio, con el esposo. Llegará el tiempo en que sí tendrán oportunidad de hacer ayunos y afligirse, pero ahora es tiempo de regocijarse, es tiempo de buenas nuevas. Y luego también le cuenta con otra ilustración, la de los odres y el vino. Esto que los odres eran recipientes, recipientes de cuero, en los cuales se ponía el vino. Entonces, normalmente la buena práctica decía que había que usar odres nuevos para el vino nuevo, porque el vino nuevo tenía que pasar por el proceso de fermentación. Entonces, el vino nuevo, cuando fermentaba, liberaba gases, entonces se expandía y el odre nuevo, al ser un cuero nuevo, cedía y se estiraba. Pero si ponían el vino nuevo en un odre viejo, el odre viejo ya estaba más curtido, más endurecido y no cedía. Entonces, si había que guardar vino viejo, normalmente se guardaba en los odres viejos y se reservaban los odres nuevos para el vino nuevo. Si se ponía vino nuevo, el cual va a fermentar en odres viejos, podía suceder que los odres se rompieran, que ante la presión de los gases el odre se rasgara y entonces se rompía el odre y se desperdiciaba el vino. Acá Jesús lo que está enseñando
es que el antiguo sistema de sacrificios no debía parcharse, sino tenía que ser reemplazado completamente. Jesús no vino a poner un parche a las leyes del Antiguo Testamento, vino a hacer un pacto completamente nuevo. Vino y le ofreció la oportunidad al pueblo de Dios del Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, ellos lo rechazan, y entonces Dios formó un pueblo completamente nuevo. Eso es lo que significa, Jesús no viene a hacer un cambio importante. Y a veces una verdad nueva, como la verdad del reino, necesita mentes nuevas, mentes frescas, mentes dispuestas a cambiar, a, a- a darle flexibilidad a las estructuras. Así que de esta manera concluimos este tema del conflicto. Vimos primero el conflicto por el perdón de pecado, después vimos el conflicto porque Jesús se juntaba con pecadores, ahora tenemos el conflicto con el ayuno y en un próximo video hablaremos porque todavía hay un poco más de conflicto. Nos vemos entonces y que Dios te bendiga.